yo soy Marc Kuhn, he nacido en Suiza, soy suizo, pero bastante también mexicano, porque me gusta México. Soy de una parte también escritor, periodista, pero también pintor desde joven. Ahora tengo cierta edad y tengo un largo camino. Para mí es muy importante, claro, la colaboración de diversas personas que participan en una obra. Esto que tenemos una armonía entre nosotros, que nos sentimos felices, libres en la participación. Y después es muy importante que el resultado también es fuerte, válido, impactante como obra de arte. Bueno, que es interesante es que un artista que todo el mundo conoce se llama Vincent van Gogh, y él, pocos años antes de su muerte, en 1887, escribió a su hermano Theo: mi gran deseo sería hacer pinturas assieme con otros pintores, cada haciendo libremente parte de la obra en su manera como le gusta a él. Solo el problema fue que ninguno quería participar con Vincent. De una parte, era poco frustrante siempre pintar solamente solo en mi tallercito. Y de otra parte, en mis obras quería poner grandes contrastes de estilos en la misma obra. Y me ha venido la idea, bueno, ¿por qué no preguntar a artistas que tienen estilos específicos de hacer partes de la obra y así realizar obras en comunidad, pero con coordinación? Sí, bueno, en Zúrich, donde yo vivió, en 1968, la primera pintura fue 3 pintores de 3 edades, de 3 regiones que han venido a Zúrich, y cada con un estilo muy específico. Sherif al-Cherufy era un naif, un pintor naif. Albert Willen de Berlín era un artista constructivo, simbólico. Y yo, el joven, a esta época de 27 años, era abierto a muchos estilos y mirando que la obra sea un todo. La obra en comunidad corresponde. Rápidamente han venido otros. Manfred Oelzel es un importante artista que murió también joven. Después, Richard P. Lohse es un constructivista suizo, siempre famoso mundialmente en muchos museos. Él participó. Heinz-Peter Kohler, el más famoso artista de Bilbien, mi ciudad. Lise Kocher, una artista venido de Berna. Por ejemplo, Rolf Spindler, también un artista muy conocido de Solothurn, participó. Y Soan Kadri, que murió ahora 10 años antes, pero siempre como artista moderna de India, muy famoso mundialmente.
Esto, claro, es importante porque a veces yo soy de otros que han probado hacer collard y han iniciado luchas y disturbios, etc. Y yo normalmente todo iba muy bien, en armonía, porque sentí como el coordinador normalmente de las obras que es importante respetar cada participante en su libertad, en su manera de proceder. Todo esto es muy importante por tener un ambiente cordial, amical. Y fue casi siempre así hasta hoy. Bueno, que es interesante con México es que tengo un hermano, Tony Kuhn, conocido en el mundo del cine de México, y yo en 71 vengo a ver a mi hermano. Vivió casi medio año en México. He podido hacer en la UNAM con muchos estudiantes de arquitectura un gran seminario también de comunicación, creatividad, y hemos realizado un gran póster de collard con 20-25 participantes. Primero en 2006, cuando he venido otra vez a México, pude realizar un renacimiento del movimiento collard, esto en Tepoztlán, después también en Cuernavaca, capital de Morelos, y en la ciudad, capital de México. Y desde 2010 han seguido un evento importante después del otro en la famosa Esmeralda, en México ciudad, grandes telas hecho con estudiantes y profesores. En la ciudad también con Bellas Artes, una grande exposición en la Galería Valesco, pero también museos abrían las puertas, primero en Mérida, después en Querétaro y después en Ciudad Juárez, en el Museo de Arte Moderna, siempre también con realizaciones de obras collard fabulosos en el museo. Y no olvidamos la publicación, la primera publicación en español sobre collard con la edición La Cartonera en Cuernavaca. En Europa, desde casi el inicio 69 hasta hoy, hemos tenido muchos eventos en Alemania, en Suiza naturalmente, pero también en Italia, en Francia, en España naturalmente. Y esto, por ejemplo, en una gran exposición en el Museo de Arte Moderno de París o en Milano, una grande galería en München, en el Museo de Arte Moderno, pero también en Berlín, en Kassel, en la Documenta, donde Joseph Beuys, artista mundialmente famoso, participó en collard. Decía que es un arte que va a tener gran futuro. Y más en ciudades como Colonia, como Ginebra, también en un museo, Basilea naturalmente, Bilbien en Suiza, Hannover en Alemania, etcétera, etcétera. Relativamente al inicio del collard, en 75,
podemos publicar 2 libros. Uno, 7 años del Collard, existe un libro histórico, pero también una de las más grandes ediciones de Alemania ha publicado un grande libro sobre el arte Kohl, más como por todos, como arte por todos, que es muy abierto a la creatividad, a la comunicación entre gente. Y no olvidar, después, más tarde, ha venido en 2008 un libro en alemán y francés, 40 años de Collard, y la última publicación que cuenta es en 4 idiomas, inglés, español, francés, alemán, publicado al inicio de 2020. ¿Cómo se llama? Se llama La historia fascinante del Collard. Es verdad que es fascinante como realización. Muchos cientos de artistas y gente normal que quieren pintar también que han participado, gente de más de 40 países, ¿no? Y en mismo la escena artística del arte es poco reservado. México es el país el más abierto hasta ahora. Otros países son poco reservados. El gran sueño para mí, antes que muero, porque tengo 81 años, sería, por ejemplo, 3 museos, un mexicano, uno en Suiza, un otro en España, eventualmente en Alemania también, que se juntan y que hacen una grande exposición histórica del Collard y con una publicación grande, realmente profunda, con textos importantes de conocedores del arte, que tiene todo el impacto, ¿no? Toda la fascinación de nuestro movimiento. Todos nosotros queremos que este movimiento se enlarga, que en cientos y miles de pueblos y ciudades se hace el Collard y que sea un movimiento, decimos poco como graffiti, arte, ¿no? Que en pocos años se hacía mundial, ¿por qué no el Collard, ¿no? Porque es el encuentro de culturas, el encuentro de gente muy diversos, en armonía, en libertad. La cosa que todos nosotros queremos también en esta periodo, ¿no? Muy difícil de la humanidad. ¿Qué quiere la gente? Simplemente ser feliz, ser sí mismo, ser en buen contacto con otros. Y todo esto es que existe cuando pintamos juntos con arte.